para opinar. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en su canal TVC y su canal Megacanal. Hoy, por las circunstancias, estamos haciendo un para opinar en vivo y me da un gusto, como siempre, participar y compartir esta mesa de análisis y de debate con mis compañeros. Mi querida Marta Reyes, gracias por estar con nosotros. Raúl Frías, Juan María Naveja, Andrés Villarreal y un servidor. Vamos, acabamos de escuchar un mensaje y hago mucho énfasis porque fue muy puntual. 90 minutos exactitos que se llevó el presidente López Obrador en este primer informe a 12 meses de haber ganado la jornada electoral y a 7 meses de estar al frente del gobierno de nuestro país. Hay muchos temas que se fueron tocando, otros que no se tocaron, que ya iremos desmenuzando a lo largo de este para opinar, pero de entrada me quedaría con el punto económico. Él hace mención específica de que la economía está creciendo, dice poco sí, pero está creciendo y y subraya puntualmente, no hay recesión. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, si quieres, vamos empezando, si me permite. Saludo a Martita. ¿Qué tal, Juan María? Andrés, qué gusto saludarles. Y desde luego, bueno, a ver, creo que todo el mensaje de 90 minutos que estás haciendo referencia, sí se informó algo, aunque creo que no se informó todo, Paco. Me parece que el presidente ahora ya no habló de un crecimiento del 4%, hoy habla de que no hay recesión, y esa es la buena noticia, de que no estamos en recesión y que los números, el dólar, la inversión, la bolsa mexicana, en fin, tiene datos que a él lo mantienen optimista, como dijo al final de su discurso, o sea, mantiene un optimismo sobre las cosas y para ir imponiendo la cuarta transformación. Me parece, así a bote pronto, te comento, me parece que se dio un sinfín de cifras de dinero que se está entregando a todos los sectores de la población. Lo que creo que faltó desde mi punto de vista es proyectos de inversión, proyectos que generen riqueza, que generen trabajo. A pesar de que los números que el presidente hoy nos dijo, las cosas van bien, me parece que en general yo recibí un mensaje de que se está gastando dinero para apoyar a todos los sectores vulnerables, sí, dinero por donde sea, Primero pero me los pobres. faltó de dónde va a salir todo ese dinero para pagar tantos compromisos que ha tomado el presidente López Obrador. Esto es lo que en una primera oportunidad, si me lo permite. Claro que sí. Paco, estabas preguntando algo muy puntual, que era la parte de la recesión. Así es. Allí también el presidente está dando información errónea. No sabemos si vamos a entrar en recesión. Venimos de 2 trimestres sin crecimiento. Si en este trimestre no hay crecimiento, vamos a entrar en recesión. Le guste o no al presidente de la República, esa es una realidad y hay muchas cifras que tendremos que ir desmenuzando, como decías tú, y analizando paulatinamente. Yo pienso igual que Raúl, ¿de dónde va a salir el dinero? Él habla de un ahorro de 100,000 millones de pesos aproximadamente, pero lo que estamos viendo es que hay un subejercicio, es decir, no se está gastando el dinero que estaba programado para el ejercicio público, bien por este gobierno que ha respetado, ha tratado de mantener el equilibrio financiero, el equilibrio económico. Sin embargo, si te parece, Paco, vamos viendo algunas cosas de forma. Decía Raúl antes de que entráramos al aire, el presidente sigue dividiendo al país, 1. 2, que solo llegue el presidente de la República. Ustedes conocen muy bien la plancha del Zócalo y el tamaño de ese escenario. Llegó con una orfandad, solo acompañado por su esposa, por la jefa de gobierno y por Porfirio Muñoz Ledo. No era el momento de que el presidente se viera arropado por su gabinete, que se viera reunido o acompañado por gente de diferentes sectores. Tuvo el escenario completamente para él. Me parece que en este caso perdió una oportunidad y para no alargarme tanto en esta intervención, preguntaría, ¿de qué va a informar el 1 de septiembre? Claro que aquí me parece que vimos, y yo lo tuiteaba al final de esos 90 minutos, vimos una especie de informe presidencial
con grito de independencia porque terminó con el Viva México, ¿no? 90 minutos en los que vimos muy poco, algo diferente a lo que en años anteriores, gobiernos anteriores hemos visto. Una larga lista de lo que ha hecho bien el gobierno, lo que considera ha hecho bien el gobierno mexicano en nuestros primeros 7 meses, un año de ese triunfo, y muy pocos minutos. Yo me retomaría otra vez los 90 que enfatizábamos mucho. 90 minutos de discurso, y no sé si me desmientan o alguien tomó el tiempo, menos de 45 segundos para referirse a los pendientes y a los no logros, que son exactamente el tema económico, que como bien dice José María Naveja, quiera o no el presidente, cifras que tenga o no el presidente, vamos a entrar a una recesión si seguimos con este ritmo de crecimiento tan pequeño o de no crecimiento en nuestro país. Y bueno, el tema de la inseguridad, que seguramente trataremos un poquito más adelante, que también es un gran pendiente y un gran fracaso de este gobierno, a pesar de haber heredado cifras de violencia también inusitadas en el país. Estos 7 meses de gobierno han sido nulos en resultados en la materia. ¿Estás de acuerdo, Andrés? Estos 90 minutos, Paco, parecen un juego de la Copa Oro, donde México juega en los Estados Unidos, en Chicago, por ejemplo, o en Houston, que está lleno de mexicanos que en una algarabía cuando ven siquiera mover el balón al equipo mexicano, pero casi siempre es que una decepción al final. Andrés Manuel creo que desperdició varias oportunidades, pero al final es el escenario que a él le gusta, lo habíamos anticipado desde hace algunas semanas, desde que anunció este bailongo para el día 1 de julio, que sería eso, un sitio donde él se siente arropado, donde se siente que juega en casa, aunque no lo esté, como el equipo mexicano que esté jugando en Houston y se siente en casa porque está arropado, está cobijado. Hay una serie de temas, y particularmente el que tocas, el económico, que es quizás el eje troncal. Podemos hablar de seguridad, de los programas sociales, etcétera, pero es donde la economía, donde va a ser muy difícil que él siga manejando sus propios datos, como dice. Aquí cada vez va a ser mucho más difícil. Pero lo que sostiene quizás el eje económico es este rompimiento claro que todavía mantiene con el sector privado de este país. Podría haber, de hecho estuvo ahí en estos asientos VIP, Carlos Slim y otros varios empresarios que se han tomado la foto en otras ocasiones, pero que ya queda claro que no están haciendo las inversiones que ellos están diciendo, que se toman la foto con el presidente, que no lo contradicen, pero que no tienen a sus empresas con toda la confianza. Están cuidando sus inversiones, para poder hacer estas inversiones a mediano plazo o a largo plazo. Esto ya está quedando evidenciado y por eso vemos la economía como ese tren que quiere arrancar, pero no logra, porque la maquinaria, porque la locomotora está bastante vieja y no logra arrancar. Podrán estar ahí, podrán tomarse la foto, pero hay una barrera entre Andrés Manuel y estos empresarios, que hasta ahora podríamos decir que es insalvable. Hablando de cifras, déjenme presentar un breve extracto justamente de lo que hablaba en términos de economía. Aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión y además ahora, y esto es muy importante, es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y más bienestar. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y no hizo mención de la bolsa, que es importante también. Es claro, importante en el contexto justamente de las inversiones, del crecimiento de esos empresarios. Aquí me gustaría tomar algo justamente de este inserto que a mí me llamó mucho la atención y que vuelve a mostrarnos el mismo Andrés Manuel López Obrador que vimos en campaña y que hemos visto 7 meses de gobierno. Como temas torales, temas fundamentales del país como es la economía, siempre los aterriza y obviamente tiene que estar ligado en justicia social, pero de alguna forma le habla al pueblo como el pueblo quiere escucharlo y habla de tenemos un México más justo en materia de reparto de la riqueza o reparto del dinero. Y habla mucho justamente de cómo esos 113,000 millones de pesos se están aplicando en ayuda directa para la población y habla de todos sus programas, etcétera. Pero finalmente yo sí resaltaría aquí pues el tema de Andrés Manuel López Obrador
siguiendo en esa campaña en donde le habla directamente a la gente con lo que la gente quiere escuchar. Y veíamos y escuchábamos, acarreos o no, los vítores en el Zócalo capitalino con esas especies, esos mensajes directos a la gente. Un reparto de la riqueza a la gente que lo necesita, a los pobres, cuando se lo hemos quitado a los ricos. Y es un mensaje que hemos visto, y lo repito, desde hace muchos años con Andrés Manuel López Obrador, y en esta presidencia no ha sido la excepción, ¿no? Raúl. Pero Paco, compañeros, en el tema económico tan puntual, él habla de un crecimiento de la bolsa del 3%. Si la inflación se ha acercado al 5%, ¿cómo, Andrés, los empresarios van a animarse a invertir en un país en donde está valiendo menos tu dinero, en donde las ganancias se están registrando por debajo de lo que tú estás apostando? Por otro lado, recordemos lo que acaba de suceder. Una tarde en la que el grupo empresarial más fuerte del país anuncia una inversión de 32,000 millones de pesos, como lo consignó el propio presidente de la República, y por la tarde se anuncia de parte de la Secretaría de Energía un desaliento a las inversiones. Y no solo eso, mencionabas a Andrés, a Carlos Slim, sí, la semana pasada se le informó que entra a arbitraje una de sus inversiones con la Comisión Federal de Electricidad. El presidente dice, se autorizó el Tratado de Libre Comercio. No, no es verdad. México, el Senado de México dio su beneplácito a la revisión del Tratado de Libre Comercio, pero faltan Canadá y Estados Unidos. Es decir, todavía faltan los tramos más difíciles, y si esta situación que se dio con Canadá y con la empresa de Slim motiva ciertas inconformidades, pudiera derivar en una reapertura del Tratado de Libre Comercio, de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Es decir, en el terreno económico estamos en una zona sumamente resbaladiza. Decía, creo que el presidente, si bien nos ha mostrado estos acercamientos que ha habido con el sector privado, en donde, bueno, sí le quieren dar la confianza, pero siempre en privado, y lo que está sucediendo en los números macro así lo están señalando, es que no hay confianza suficiente, no hay confianza en lo que viene haciendo este sexenio. Entiendo el optimismo del presidente, y estaría mal si no fuera optimista. Me parece que esa es su postura, tú lo mostraste en ese escenario gigantesco él solo, pero yo creo que dibuja perfectamente el estilo del presidente. El presidente es un hombre que ha centrado el poder en él, en donde a lo largo de las mañanas, las 140 y tantas mañaneras, 145, da y está gobernando desde la mañanera, está dando las instrucciones a su gabinete. Y de alguna forma me parece que lo que se está escuchando es dinero que se reparte a muchísima gente, habla más de 100,000 millones. Hay que recordar que él había calculado que por los ahorros de la corrupción iba a poder disponer de 500,000 millones de pesos. Eso lo dijo. Hoy habla de que se han repartido 113. Más o menos sobre 113,000 millones de pesos. Así es. Bueno, para los sectores muy desprotegidos, especialmente de esto. Pero falta de dónde va a salir el dinero y la confianza en proyectos productivos. Habló de la refinería, habló del Tren Maya, que ya para finales de este mes estará licitándose. La refinería que ya empezó, según dijo, y el aeropuerto que le dio la oportunidad para volver a golpear a los opositores, a los que están en contra de él, con el aeropuerto de Santa Lucía y el sinfín de amparos que ha señalado. Que para fin de mes ya estará iniciándose la construcción, dijo. Andrés. Bueno, el tema del aeropuerto que se menciona ahorita, pues ya me parece que está muy llevado y traído, aunque no lo dejó de hablar de él, razones técnicas, económicas, ambientales y de transparencia. Ahí sí que pareció, mira, hablando de transparencia, Andrés Manuel, ¿no? Que otro de los proyectos no tiene transparencia, si la gran mayoría de los que ha emprendido él mismo, pues carecen justamente de esto, de transparencia. Yo insistiría en la parte irreconciliable hasta el momento con el sector empresarial, que curiosamente en la medida que López Obrador habla del combate a la corrupción,
es justamente un señalamiento también al sector productivo, y ahí me parece que es donde está este distanciamiento. No ha crecido ni crecerá la deuda pública. Otro tema que tendremos que abordar después de una breve pausa aquí en Para Opinar. Ya regresamos. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno. Por TVC Deportes. En este sitio paradisiaco, experimentarán el amor, la amistad y sus peores miedos. Salud, por su aniversario. Dirigida por Jesús Mario Lozano. Ventanas al Mar. Viernes 5 de julio, 22 horas. Selección Cine Mexicano. Cruzar por debajo de los puentes peatonales puede causar un accidente, inclusive acabar con tu vida. No lo hagas. Mad hungry too. Tired and hungry, huh? Yeah. Tired, hungry, and now very grumpy. En la vida llegan cosas inesperadas. Start next week, I'm gonna have to put you on graveyard. Why can't you do it? Because I'm the assistant manager. And you're the cashier. No, you wanna go train, be assistant manager? Then you tell me what to do. Until then, I'll tell you what to do. Junior, sábado 6 de julio, 20 horas. Por Premier Cinema Platino. Antonio Jiménez, Tania Gómez, Alejandro Piñón. Traen para ti la crónica de las noticias de la semana. Sin duda, la reforma educativa es una de las principales propuestas que tiene el gobierno federal. Los hospitales de ISSSTE presentan un rezago en el abastecimiento de medicamentos para enfermedades oncológicas. La imposición de arancel al jitomate mexicano por parte de Estados Unidos. Todo el acontecer del momento te lo contamos en el radar de Mega Noticias TVC. Viernes 10:30 de la noche en TVC. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Otro de los rubros, de los temas interesantes que tocó el presidente López Obrador en este mensaje, en este informe, a un año de ganar el proceso electoral, a 7 meses de tomar el poder, fueron estos dos temas, el tema de la corrupción el tema de la corrupción y el fraude electoral, que dijo estos dos temas ya están reclasificados como delitos, y el otro que tiene que ver con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el que haya dejado de existir el CISEN y la creación justo a partir de ayer de manera formal de la Guardia Nacional, y el tema evidentemente de inseguridad. ¿Cuál es su opinión? La verdad es que a mí me pareció temerario, Paco, porque hablar del 94% menos de huachicol sin tener pruebas reales, porque mira, hoy por la mañana hubo una explosión en Celaya, en uno de los ductos de Celaya. No sabemos todavía si fue producto precisamente del huachicol. Cifras que han dado algunos que conocen, recientemente Carlos Loret de Mola dio todo un reporte, toda una información muy interesante en la cual expresaba que el huachicol no se ha combatido, y allí entraríamos a otro de los datos que dio el presidente erróneos. Dice, no han subido las gasolinas. A mí me cuesta más llenar el tanque de mi coche, no sé si el de ustedes les cobren diferente, ¿no? A mí me cobran el 44% más de cuando entró el presidente de la República. Y hoy también un dato muy interesante de Jorge Fernández en su artículo del Financiero. El presidente dice, echamos a andar la Guardia Nacional con 70,000 ejemplares. Dice Jorge Fernández, exageraría si arrancó con 50,000 elementos la Guardia Nacional. Sobre el tema de corrupción, a ver, eso fue durante la campaña del presidente, durante la campaña del presidente López Obrador. El tema de la corrupción, la impunidad, fue
y nos lo dijo todos los días. Por eso la gente votó por él, por eso la mayoría de las personas dijo, este señor sí va a llegar a combatir la corrupción. Me parece que muchas personas quizás se desilusionaron un poco cuando, bueno, él está proponiendo o propuso a lo largo de sus primeros meses de gobierno, sí, lo que era llamada la política de punto final. Es decir, no se va a perseguir a nadie, como dio a entender que esto no iba, a pesar de que los programas de, por ejemplo, estancias infantiles, dijo que se cancelaba por corrupción, porque los programas intermediarios estaban llenos de corrupción. Sí. Y ahora, de alguna forma, no hay un seguimiento puntual a los temas de corrupción que se han señalado o que se presume hubo desde el tema del aeropuerto, estancias infantiles y todo el desvío de dinero, incluso el de las licitaciones de los medicamentos. ¿Sí? Ahora con el tema de Lozoya, bueno, pareciera que de alguna forma empieza a hacer este tipo de seguimiento, pero me parece que el gran tema del combate a la corrupción, Paco, no fue lo que realmente se esperaba. No dice, no se va a dedicar a hacer cacería de brujas, pero me parece que sí se queda un poco corto respecto a lo que se ofreció en campaña. Me llamó la atención que al cierre de su mensaje dijo, a más tardar en diciembre terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto. ¿A qué se refiere? Yo creo, en campaña, este tema, ¿no? Empezó y terminó su discurso con este tema de la corrupción, que coincido con Raúl, que fue un tema de campaña y que para la gente fue, me parece, uno de los puntos medulares de su voto, el terminar, y después de una administración tan corrupta como la de Enrique Peña Nieto, evidentemente fue uno de los votos de confianza de la sociedad mexicana y de los logros de este triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Con ese discurso se llevó muchos votos. Coincido en que ha dejado mucho que desear en el tema, amén de no voy a hacer cacería de brujas, yo no voy a meter a Enrique Peña Nieto a la cárcel, etcétera. Ha habido muy pocos resultados. Y yo leería en ese último punto que mencionas, Paco, le voy a arrancar de tajo, definitivamente, este régimen corrupto. Creo que lo que él considera se está quedando, obviamente termina un gobierno, pero quedan en las estructuras institucionales muchos resquicios de esa corrupción. Digo, yo creo que queda bastante, no solamente resquicios. Exactamente, pero aquí hay que cuidar y ser vigilantes de este tema. ¿Cuántos organismos autónomos o cuántos organismos e instituciones que sí venían funcionando se están siendo criticados o desmantelados en este ámbito de lucha contra la corrupción y justamente con los resultados que estamos teniendo? Estancias infantiles afectadas, programas sociales afectados, medicamentos afectados, porque lo mencionaba en su mensaje, a mí me llamó la atención, decía, medicamentos para todos, y se hacía más fuerte su voz al decir, todos los medicamentos para todos. Señor Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, dese una vuelta por los hospitales del país y verá que muchos tienen desabasto de medicamentos y no pueden esperar a que ese segundo semestre del año, con los resultados que está prometiendo, los enfermos se sigan muriendo en los hospitales por esa falta que existe. Pero él mismo, Marta, el mismo presidente de la República prometió hace 15 días dar información puntual de los resultados de la investigación al delegado de Jalisco sobre el tema de la venta de la licitación favorable al delegado de Jalisco y sus empresas. Hasta ahora seguimos esperando la información al respecto y hay cosas que se persiguen de oficio. Vamos estando de acuerdo sin conceder que no haya una persecución, pero la estafa maestra debió seguir su rumbo y su información, su investigación. Odebrecht no ha sido tocado, Lozoya está siendo procesado, está siendo buscado, ni siquiera procesado, está siendo perseguido por el tema de agronitrogenados y por Fertinal, pero no por Odebrecht. Y ahí estamos hablando de que México y Venezuela son los únicos países que no han investigado el tema Odebrecht, que involucra al expresidente Peña Nieto. Es decir, en materia de corrupción, también el presidente está debiendo de acuerdo a los compromisos. Podrá no querer perseguir, pero hay temas que tendrían que estarse investigando, particularmente la coladera que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante todo el sexenio pasado. Bueno, ¿quién es el encargado de los dineros en la Cuarta Transformación? René Bejarano. Bueno,
Bueno, ya se comprometió a que tranquilos. viene la corrupción, una lucha contra la corrupción. El jajaja que puso hoy Javier Risco en todas sus publicaciones, Así es. Twitter, creo que los celebramos todos. Oigan, que decimos que nos deja pendientes en materia de lucha contra la corrupción, pero yo diría también nos deja pendientes en materia de transparencia, porque habla de un 94% de reducción al huachicol, habla de recursos que se están ahorrando gracias a que se cortaron puestos que no debían existir, con sueldos que no debían existir. 700,000. Exacto. Habla de un instituto para devolverle a los mexicanos lo robado. ¿Quién está vigilando cómo se canalizan esos recursos y hacia dónde van? Creo que en temas de transparencia también tendríamos que ponernos abusados todos los medios de comunicación, los periodistas, para exigir transparencia en este tema. No podíamos esperar otra cosa, Andrés, de este mensaje. Bueno, me parece que estamos revolviendo las cosas porque la persecución de delitos como los que se menciona de Odebrecht correspondería en todo caso a la Fiscalía General de la República, que se supone que es un órgano autónomo, no propiamente al Poder Ejecutivo que está en poder de Andrés Manuel López Obrador o de esta administración. El ataque a la corrupción en todo caso sería integrar expedientes de la información que se fueron encontrando en cada una de las dependencias. La estafa maestra es un caso emblemático, por supuesto, y quizás correspondería el de la estafa maestra a la Auditoría Superior de la Federación, enviarle a la Fiscalía la información que en su momento se puso en las cuentas públicas y posteriormente integrar una carpeta de investigación. De repente queremos que el Poder Ejecutivo se ponga en esta persecución de la corrupción que prometió Andrés Manuel López Obrador y dejamos de ver que al menos en estos 7 meses del gobierno de López Obrador, o de los 7 meses que lleva, pues hasta ahora no hay un solo señalamiento de corrupción en su estructura, que también es un asunto que tenemos que observar. Y eso también es un combate a la corrupción. Si dentro del gobierno federal Andrés, se combate internamente. 70% de las compras del gobierno que no han sido licitadas, han sido asignaciones, el 70%. No digo que haya corrupción, pero es una irregularidad, la falta de apoyo al sistema No, por eso, estoy hablando de transparencia y de reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso es lo que sí le corresponde al Ejecutivo, no castigar, y efectivamente lo dices bien, el tema Odebrecht o perseguirlo, para eso está el fiscal independiente. Pero me parece que las muestras que ha dado el presidente con no apoyar al sistema estatal o el Sistema Nacional Anticorrupción o no apoyar que haya reglas de operación para todos los programas sociales donde están repartiéndose millones o dar los programas o las licitaciones por asignación directa por urgencias o porque así está presentando, o sea, no pueden ser hechos que puedan caer en un tema de corrupción, me parece que es claro eso. No, pero y aquí Raúl, algo en este tema de sí es cierto que entran los temas administrativos. La parte de la Secretaría de Desarrollo Social tiene una responsabilidad de informar el estatus en que recibió. O sea, Andrés, sí, ciertamente la integración le corresponde a la Fiscalía, pero al Ejecutivo le corresponde ver en qué condiciones recibió la administración y el seguimiento para presentar las demandas, para presentar los casos específicos. Oigan, y hoy en el mensaje le dio espaldarazo a Alejandro Gersmanero y lo hizo hace unos días. Entonces, una cosa es que sea un fiscal independiente y que le toque a la Fiscalía, pero otra cosa también es que el gobierno federal pues no esté tras, digamos, o vigilante de que esa Fiscalía trabaje. Digo, lo criticamos mucho en el sexenio anterior, hay que criticarlo también en este. Bueno, dijo que era respetuoso de su independencia, pero que era un hombre en quien confiaba Alejandro Gersmanero. Claro. Adelante. Ahí creo que se rompió Bueno, para seguir con los temas de seguridad, nos faltó la parte de la migración, que es en donde se está involucrando de alguna manera la parte de la Guardia Nacional. No perdamos de vista que se calcula que cerca de 26,000 elementos de la Guardia Nacional están divididos entre la frontera sur y la frontera norte. A mí me parece que ayer el presidente estuvo muy bien cuando reconoció que en materia de inseguridad no se ha avanzado y que es el principal tema que nos preocupa a los mexicanos. Porque tristemente, Paco, nos estamos estrenando julio, hoy nada más, con 8 asesinatos en el Estado de México, cuando los datos preliminares
nos están hablando de cerca de 2.500 asesinatos o bien homicidios dolosos, la cifra más elevada de la historia para un mes en México, es decir, cerca de 80 asesinatos diarios en el país. Es decir, creo que en este momento no fue tan favorable para el presidente de la República salir con las campanas al vuelo. Bueno, de hecho ni siquiera toca el tema, ¿no? Por todo el cochinero que dejaron los adversarios. Me parece que, son 7 meses ya de esta administración, me parece que estos ya deben de contarle. Pero la verdad es que si no hay la esperanza en que la Guardia Nacional pueda coadyuvar a reducir los niveles de violencia, la pacificación del país como se anunció, la verdad es que estamos fritos, y lo hablo como mexicano y desde luego como habitante de este país. Este es el proyecto del presidente, la Guardia Nacional, esta Guardia Civil militarizada, sí, y que insiste, no violará los derechos humanos de las personas y que será pues el parteaguas para que ahora sí haya una coordinación con policías estatales, policías municipales. La verdad es que puede tener quizás muchos defectos y debe tener cantidad de defectos la Guardia Nacional, pero me parece que es lo único que se puede pensar que va a ser diferente, además de los programas sociales, para tratar de dividir y de no seguir, que los jóvenes sigan en esta tendencia. Me parece que es lo único que hay, que es insuficiente, que si es un mando militar y que los policías federales no están contentos, la verdad es que ojalá funcione. Claro. Y ojalá pueda llevar a este país a reducir los niveles. Como bien lo dice Juan María, los datos a mayo siguen hablando de esta violencia incontenible que seguimos padeciendo todos los mexicanos y que pues, simplemente nos volteamos a ver entre unos y otros. Y Juan María, discrepar de lo que están diciendo, especialmente Juan María, porque hay ya una lectura a partir de noviembre hasta mayo con respecto a los datos de homicidios, porque él menciona, Juan María, solamente una parte y ha sido impreciso como lo fue con el aumento a la gasolina. La gasolina no aumentó 44% desde que entró Andrés Manuel López Obrador, o no sé en dónde eche gasolina, Juan María, que algo le está sucediendo con el cobro que le están haciendo de la gasolina. Con respecto a los datos de los homicidios, viéndolos de noviembre a mayo, y es un análisis que también hizo hace un par de semanas Alejandro Hopp, la curva de crecimiento que había mostrado los homicidios desde finales del gobierno de Enrique Peña ya muestra una tendencia distinta. Mayo de 2019 con respecto a mayo de 2018 hay un incremento del 2% entre mayo y mayo. Perdón, entre abril y abril de 2019, abril de 2018. En mayo la tendencia es todavía menor con respecto al crecimiento. Es decir, durante varios meses el crecimiento de los homicidios había sido constante mes a mes y mes comparado con el mismo mes del año anterior. Ya no es así. No creo que sea resultado de este gobierno ni de ninguna estrategia de seguridad que haya hecho Andrés Manuel López Obrador. Hay un comportamiento que tiene la delincuencia organizada y responde más a eso que alguna acción que se haya hecho al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entra la Guardia Nacional, pero desde mi punto de vista entra mermada porque la están mandando a otras actividades. Que aquí yo digo, coincido en el tema de a lo mejor las gasolinas no subieron 44%, pero la gasolina, incluso el Magna, que es la que más se usa, ha subido en gran parte de la República Mexicana. Pesos si quieren, pero ha subido cuando el presidente sí dijo en su discurso que ha bajado. Yo no sé. No, pero es que me quedé corto, perdón Marta, me quedé corto. La Magna subió 4 pesos, Andrés, me quedé corto. O sea, vamos revisando todo. El todo es global. Pero 4 pesos no es 44%. Con 18 pesos. Ahorita está 21. A ver, Andrés. Ahorita está en 21. Andrés te está preguntando algo, Juan María. Andrés. No le pregunto. Aseguro que no es un 44% esos 2 pesos. No es un 44%. O sea, una regla de 3. Juanma. A ver, si subió, si costaba 20 pesos, si subió 2 pesos, es el 10%, si subió 4 pesos son claro, proporcionalmente. Sí, a eso te refieres quizás, a los porcentajes. Sí, por eso mencionaba yo, perdón.
A ver, pero sean 2 o sean 4 pesos, Exacto. me parece que sí ha habido incremento a las gasolinas, a pesar de que se dijo que no. O sea, a ver, sí hay que ser precisos y coincido contigo, pero me parece que sí hay información que nos dice claramente que hubo un incremento a la gasolina. Entonces, digo, es como el tema de la Guardia Nacional, que si son 65, 70 mil, ojalá sean 100 mil. El tema es que no hay nada diferente a lo del tema de la Guardia Nacional para poder lograr la pacificación de este país. Y ojalá pueda funcionar, dividida sus actividades entre migración, contener migrantes, combatir narcos, combatir fuero común. En fin, hay mucha chamba por delante con la Guardia Nacional. Sí, y rápidamente nada más mencionando cómo fueron recibidos hoy en Tabasco, con quema de camiones, con amenazas. Terrible la situación para la Guardia Nacional, un reto importante. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. No te conformes con conocer el resultado. Puntualiza sobre el desarrollo de cada enfrentamiento. Todas las noches, tu lugar está con nosotros. TVC Deportes Total. Un espacio donde la información toma un tono distinto. Lunes a viernes en su horario nocturno por TVC Deportes. A estos mejores amigos, la vida les tendrá una sorpresa. I'm pregnant with your baby. Some gay uncle who lives on the other side of the tracks with his... I want to be the baby's father. Forever and always. Una pareja casi perfecta. Sábado 6 de julio, 21:40 horas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, deja que los mejores deportistas te acompañen. TVC Deportes al día. Lunes a viernes, 15 horas, en TVC Deportes. Este joven no evitará enamorarse de esta mujer. No debimos separarnos. Soy una mujer pública. Debería saberlo. Para estar juntos, deben enfrentar varios obstáculos. Si te pudiera mantener, me casaría contigo ahora mismo. No puedes. No puede hacerse a nuestra vida. ¿Le arruinará la vida? Los jóvenes amantes, miércoles 3 de julio, 12:20 horas, en Cine Mexicano. La información de manera ágil, oportuna y veraz. Tremendo susto se llevó un sujeto al tratar de robar un celular en las instalaciones del metro. Alejandro Piñón está comprometido a hablarte con la verdad. Y mire, un grupo de manifestantes bloquearon la circulación de la avenida Cafetales a la altura de Calzada del Hueso en la alcaldía Tlalpan. Reporte MNTVC, lunes a viernes, 6:28 de la tarde y 8:28 de la noche, en TVC. Vamos rápidamente. Le decía yo que parte de esto, y lo mencionaba hace un momento, que Andrés Manuel decía, hablaba de la cuarta transformación, que no tenga marcha atrás. Eso por si volvieran quienes llamó los neoliberales al poder. Si desgraciadamente regresara al poder el conservadurismo faccioso y corrupto, ni siquiera en esa circunstancia podrían nuestros adversarios dar marcha atrás a lo establecido y ya logrado en beneficio del pueblo. Vamos a apurarnos para establecer las bases de la transformación. Pues Paco, el clímax del discurso de Andrés Manuel López Obrador es esta parte, justamente, donde pide apurarse, vamos a apurarnos, dice, no hay retorno, también señala López Obrador, y pide que no haya medias tintas en el comportamiento de sus seguidores, de quienes apoyan sus políticas. Esta parte quizás discursiva habla, por eso se interpreta muchas veces la intransigencia de López Obrador,
porque casi está diciendo, si no estás de mi lado, pues estás en mi contra, que es lo que ha venido diciendo desde hace muchísimo tiempo López Obrador. Aunque y ahí me parece, donde cojea una buena parte de la crítica hacia el presidente López Obrador, porque no es contundente, porque no se basa en las cifras, porque hay mucha ideología dentro de esa crítica y no empata el discurso y a quién les habla Andrés Manuel López Obrador con la interpretación que se da. Yo lo señalo esto como los distintos Méxicos que tenemos, que desde hace mucho tiempo es sabido de ello y que sin embargo nunca en un gobierno había sido tan notorio. López Obrador le habla directamente a una parte del México profundo que muchos de nosotros no entendemos todavía, porque vivimos en otro México, de una serie de oportunidades distintas, de una serie de satisfactores distintos, y por eso nos es difícil empatar con ese sector social al cual le habla constantemente López Obrador. Podría ser preocupante esta loca pasión, también dijo, mi loca pasión, dijo López Obrador. Podría de repente ser preocupante porque ya conocemos esa parte intransigente de López Obrador, esa parte dura, esa parte que le ha creado tanto conflicto con un buen sector de la población. Yo aquí respecto a lo que mencionas, Andrés, creo que tienes mucha razón. Andrés Manuel López Obrador le habla de ese México que, como dijera en su discurso emblemático Colosio, un México con hambre de justicia. De justicia. ¿No? Entonces yo creo que exactamente, y coincido contigo, Andrés Manuel López Obrador le habla a esa gente, y muchos de los que se llaman o les llama detractores, y creo que ninguno de nosotros, por lo menos los que estamos en esta mesa de trabajo, en esta mesa de discusión, quisiéramos un México que no le dé justicia a esa gente. Creo que nadie quiere un régimen como el que tuvimos, o un gobierno como el que tuvimos el sexenio anterior, corrupto, plagado de irregularidades, de empresas favorecidas, etcétera. Nadie queremos eso, por supuesto, y decíamos mucho que ojalá aquellos que no votamos por Andrés Manuel López Obrador hubiéramos equivocado y realmente hubiera justicia para ese pueblo, porque sabemos que México, y en su gran mayoría, porque si analizamos la realidad de la gran mayoría del pueblo de México, ese pueblo de México es el que está ansioso de justicia, amén, de salud para sus hijos, porque ven morir a sus hijos por pobreza, que eso me imagino que debe ser un dolor indescriptible y un enojo social indescriptible. En fin, creo que tiene razón, le habla ese México, pero yo diría, nadie de los que no apoyamos en su momento a Andrés Manuel López Obrador y lo criticamos hoy por sus acciones no contundentes y no con resultados comparables, quisieron un México diferente. Me parece que sigue hablando como pastor más que como presidente. Un presidente tiene que hablarle a todo su pueblo. Sí, tenemos un problema serio de pobreza extrema, eso es verdad. Y no lo creó Andrés Manuel López Obrador. Es un problema que se ha generado a lo largo de muchos años. Pero el presidente de México está más que nada hablando como si estuviera en un púlpito que desde la presidencia de la República. Porque también recordemos que este fin de semana fueron sepultados 2 personas que murieron en el río Bravo y que es producto también de las cosas que se hicieron mal. La muerte de Óscar y Valeria Martínez hay que acreditarla a la acción que se equivocó en la forma en que se manejó el tema migratorio. Creo que el presidente tiene muchas cosas en las cuales hay que estar con él. El combate a la corrupción, por supuesto que hay que estar con él. La lucha contra la pobreza, por supuesto que hay que estar con él. El tema de los desaparecidos. También hay que pedir que no se dé esa división de pueblo. El tema de los desaparecidos me parece que es una de las cosas en las cuales él está poniendo mucho énfasis. Pero no creo yo que sea saludable dejar pasar esta división con la que Raúl hablaba al principio del programa y que es latente en los discursos del presidente de la República. A ver, déjenme. Este discurso tiene un elemento claro, que son los símbolos que sigue manejando el presidente López Obrador. Ya lo decía Andrés, y que coincido con él en esta parte. Si bien muchos Méxicos que hay, el presidente ha logrado visibilizar
temas como los desaparecidos, un grave problema que tenemos en México y que para los gobiernos anteriores pasaba como desapercibido, como si nada pasara. La pobreza en el sureste del país, a pesar de tantos programas que se hicieron cada sexenio, sí. Hoy gobierno tiene visibilizado claramente el tema de este rezago que tiene el sureste de la República Mexicana. Pero el presidente sigue utilizando, nadie lo estaba obligando a dar un informe en esta fecha, constitucionalmente no estaba obligado a hacerlo. Me parece que él está cómodo, como lo hemos visto en la plaza pública, donde le habla a esos ciudadanos que están deseosos de escuchar al presidente, tirarle, aventarle a los conservadores, a los anteriores. Y a mí me llamó la atención una frase que quizás no quiero dejar desapercibida. El presidente dice que él no está para crear una democracia, sino para apoyar, no para crear una dictadura, sino para fomentar una democracia. Palabras más, palabras menos dentro de mis apuntes. A mí me parece que el presidente lee y sigue leyendo, a pesar de que dice que no lo hace, lee a la comentocracia, lee a los y escucha todas las voces que de alguna forma vienen criticando, vienen hablando, o que no coinciden con sus acciones, pero que reconoce que hay gente que simplemente no cree lo que está haciendo, que no hay forma, y ese discurso donde habla, donde hay que erradicar al neoliberalismo de este país, por si vuelven, a mí me da una señal diferente a la que ustedes han expresado. Me habla de que el presidente está viendo que las cosas quizás no estén tan fáciles, que mover a este elefante reumático está costando mucho trabajo, aunque diga que es fácil gobernar. Rápidamente, ya estamos por irnos, nada más déjenme preguntarles si están ustedes de acuerdo o no con esto que mencionó el presidente. Dice, posiblemente nunca al principio de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo. Hablaba él de que ya había cumplido 78 de los 100 compromisos con los que se manifestó hace exactamente un año. Tenemos pendientes, mejorar el sistema de salud, debe crecer más la economía y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen. ¿Están de acuerdo con esto? Yo de manera breve, creo que a lo mejor las acciones están colocadas, pero yo me esperaría realmente para creer que se está haciendo algo a un contraste de resultados. Creo que es pronto para hablar de victorias. Exacto. Raúl. Es un hombre que trabaja mucho, no tengo la menor duda, que es un hombre que se levanta temprano y que está todo el día en esto. Quizás es un hombre muy trabajador, muy tenaz con sus ideas. Que haya cumplido la totalidad de estas promesas de campaña, no tengo en este momento un dato para decirte sí o no, pero de que hay esos pendientes, lo suscribo. Los hay, claro que sí. Juan María. Esta es una carrera de 6 años, Paco. No es una carrera de 6 o 7 meses. Aquí se parece a Trump, que nadie había hecho lo que él había logrado. No, sí, Enrique Peña Nieto a estas alturas de su gobierno había hecho mucho más. De hecho, habrá que reconocer que el inicio de Peña Nieto fue muy alentador. Aquello de las reformas, todo lo que se dio con el Pacto por México, fueron avances sustanciales. Yo espero que mejor el presidente López Obrador nos dé un México mucho mejor dentro de 6 años, que estos informes, que realmente es acomodar cifras de su de forma de ver únicamente y cosas que son sumamente discutibles. Así es. Andrés. Pues dice Juan María que había hecho mucho más Peña, pero había hecho un castillo de naipes que cuando quitamos 2 abajo se derrumbó totalmente. 78 de los 100 compromisos, dice López Obrador, pues este ritmo los va a cumplir en un par de meses, los 100, y ni aún trabajando el doble, como dice él, que iba a ser un sexenio, en un sexenio iba a ser 2, porque iba a trabajar 16 horas todos los días. Yo creo que ni así. Entra en este terreno de ambigüedad de López Obrador, donde enumeró ciertamente 100 compromisos y dice él que ya van 78. Dice él, pero hay que convertirlo en un dato. Habrá que esperar. Bueno, pues hasta aquí para opinar. Como siempre, agradezco a mis compañeros Marta, Andrés, Raúl, Juan María. Muchísimas gracias, pero sobre todo a usted que nos ha permitido ofrecer nuestra opinión, nuestro análisis y el debate para que usted se quede con la mejor opinión. Y bueno, por supuesto, le recuerdo, mañana